Es la noche del 12 de julio de 1859. En el puerto de Veracruz, el calor pesa como una cobija mojada, y en una habitación del Palacio de Gobierno, un hombre pequeño, de piel morena y traje negro impecable, acerca la pluma a un documento que va a cambiar la historia de México para siempre. Se llama Benito Juárez. Es presidente de una república partida en dos por una guerra civil. Gobierna desde un puerto protegido por la fiebre amarilla y las murallas, y en ese preciso instante, la institución más poderosa del país lo considera un enemigo que debe desaparecer. Los púlpitos truenan contra él cada domingo. Los obispos bendicen a los ejércitos que lo combaten, y desde Roma, el Papa Pío IX ha alzado la voz en pleno consistorio para condenar las leyes que este hombre representa, declarándolas nulas, sin valor, contrarias a Dios y a la Iglesia. El clero mexicano, con todo su peso espiritual, económico y político, ha intentado destituirlo, borrarlo del mapa. Y esa noche, con el rumor del Golfo entrando por la ventana, Juárez está a punto de responder. Pero aquí viene lo que casi nadie cuenta completo. La respuesta de Juárez al Papa no fue un insulto ni una carta rabiosa, aunque en Internet circule una supuesta carta llena de sarcasmo que, te lo adelanto desde ahora, ningún historiador serio ha podido autenticar jamás. La respuesta verdadera fue algo mucho más demoledor, algo que Roma nunca había enfrentado en América y que sigue vigente hoy, más de un siglo y medio después, en el acta de nacimiento que tú mismo tienes guardada en algún cajón de tu casa. En los próximos minutos vas a descubrir exactamente qué respondió Juárez cuando la Iglesia intentó quitarlo del poder. ¿Qué dijo? ¿Dónde quedó escrito? ¿Qué documentos existen de verdad? ¿Y cuáles son pura leyenda? Y te advierto que esta historia no termina en Veracruz. Termina 8 años más tarde, en un cerro de Querétaro, con un emperador europeo de barba rubia frente a un pelotón de fusilamiento, después de una traición en plena madrugada. Una emperatriz que perdió la razón dentro del Vaticano, y una de las ironías más brutales de toda la historia de América. Quédate hasta el final, porque cuando llegue el momento exacto de la respuesta, vas a entender por qué el pleito entre un indígena zapoteco huérfano y el hombre más poderoso de la cristiandad definió lo que México es hoy. Esta es la historia de lo que Juárez le respondió al Papa, y créeme, la realidad supera cualquier meme. Para dimensionar este choque de titanes, primero hay que entender el México de mediados del siglo XIX, porque era un país al borde del colapso permanente. Desde la independencia en 1821 habían pasado apenas 35 años, y en ese lapso el país acumuló alrededor de 50 gobiernos distintos. 50. Presidentes que duraban meses, semanas, a veces días. Un solo personaje, Antonio López de Santa Anna, ocupó la silla presidencial en 11 ocasiones diferentes, y en 1848, tras la guerra contra Estados Unidos, México perdió más de la mitad de su territorio. Texas, California, Nuevo México, Arizona. Todo se fue en una firma. La hacienda pública estaba quebrada, los caminos infestados de bandidos, y la mayoría de la población, campesina e indígena, vivía al margen de cualquier idea de ciudadanía. En medio de ese caos, había una sola institución que funcionaba, que era estable, que estaba en todas partes: la Iglesia Católica. Y aquí conviene detenerse, porque sin este dato, nada de lo que sigue tiene sentido. La Iglesia del México de 1850
no era únicamente una comunidad de fe. Era, en términos prácticos, el mayor poder económico del país. Los historiadores todavía debaten las cifras exactas. Los cálculos van desde una quinta parte hasta cerca de la mitad de la riqueza nacional en manos del clero, entre haciendas, casas, conventos y, sobre todo, capitales prestados con hipoteca. Incluso tomando la estimación más prudente, hablamos de un poder gigantesco. En un país sin bancos, la Iglesia era el banco. Quien quería comprar tierra, sembrar o construir, tarde o temprano, terminaba debiéndole dinero a una capellanía o a una obra pía. Además, el clero y el ejército gozaban de fueros, es decir, tribunales propios. Un sacerdote acusado de un delito común no respondía ante un juez ordinario, sino ante un tribunal eclesiástico. Y había algo más, algo cotidiano y silencioso. Nacer, casarse y morir pasaba obligatoriamente por la parroquia. No existía registro civil. Si el cura no te bautizaba, legalmente era como si no hubieras nacido. Si no te casaba, tu matrimonio no existía. Si te negaba sepultura, tu cuerpo no tenía dónde descansar. La Iglesia administraba la educación, los hospitales, el crédito y la memoria misma de las personas. Ese era el tablero. Y ahora, el otro protagonista. Benito Pablo Juárez García nació el 21 de marzo de 1806 en San Pablo Guelatao, un pueblito zapoteco de la Sierra de Oaxaca, tan pequeño que apenas juntaba unas 20 familias. Quedó huérfano de padre y madre a los 3 años. Lo criaron sus abuelos primero y un tío después, y de niño trabajó como pastor de ovejas. Hasta los 12 años hablaba únicamente zapoteco. El español le era una lengua extranjera. La tradición cuenta que un día perdió una oveja del rebaño y que, entre el miedo al castigo y el hambre de otra vida, tomó una decisión desmesurada para un niño. Caminó unos 60 kilómetros de montaña hasta la ciudad de Oaxaca, donde su hermana Josefa trabajaba como cocinera en casa de la familia Maza. Retén ese apellido, Maza, porque volverá a aparecer de la manera más tierna posible. En Oaxaca, el destino le puso enfrente a un encuadernador de libros llamado Antonio Salanueva, un hombre piadoso, terciario franciscano, que lo acogió, le enseñó a leer y escribir en español y soñó para él el único ascenso social posible entonces para un indígena pobre, el sacerdocio. Y así, atención a la ironía, el hombre que décadas después iba a enfrentarse con el Papa se formó en el seminario. Estudió latín, filosofía y teología, conoció por dentro la institución que un día desafiaría. Pero Juárez no sentía vocación por el altar, sino por las leyes, y en cuanto se abrió en Oaxaca el Instituto de Ciencias y Artes, una escuela civil que los sectores más conservadores llamaban con desprecio la Casa de los Herejes, se cambió allí y se hizo abogado. Como litigante joven, defendió a pueblos indígenas que se quejaban de los cobros parroquiales excesivos, y ese atrevimiento le costó incluso pisar la cárcel. Ahí, en los juzgados de Oaxaca, se forjó su credo de toda la vida, que él solía resumir en una idea muy simple: nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Su carrera fue metódica, casi silenciosa. Regidor, juez, diputado, y entre 1847 y 1852, gobernador de Oaxaca. Y fue un gobernador sorprendentemente eficaz para la época.
Entregó cuentas claras, abrió escuelas, trazó caminos y dejó superávit en la tesorería, algo casi milagroso en el México de entonces. También se ganó un enemigo de lujo. En 1847, en plena guerra contra Estados Unidos, le negó la entrada a Oaxaca a Santa Anna, que huía hacia el sur. Santa Anna nunca se lo perdonó, y años después, ya convertido en dictador con el título de Alteza Serenísima, se cobró la afrenta. En 1853 mandó arrestar a Juárez, lo paseó por varias prisiones, lo encerró en las tinajas de San Juan de Ulúa y lo subió a un barco rumbo al exilio. El indígena de Guelatao, que había llegado a gobernador hablando una lengua que aprendió a los 12 años, terminó desterrado, pobre otra vez, en Nueva Orleans. Parecía el final de su historia. Era apenas el prólogo. Porque en el exilio de Nueva Orleans, entre 1853 y 1855, se cocinó a fuego lento la tormenta que acabaría involucrando al Vaticano. La tradición dice que Juárez sobrevivió torciendo puros en una tabaquería, viviendo en cuartos miserables, soportando el clima y las fiebres del delta del Mississippi. Pero lo decisivo de esos años no fue la pobreza, sino la compañía. En Nueva Orleans coincidió con otros desterrados de Santa Anna, y entre ellos había un personaje extraordinario: Melchor Ocampo, hacendado de Michoacán, científico aficionado, traductor, botánico y el intelectual anticlerical más filoso de su generación. Ocampo arrastraba una historia personal muy reveladora. Años atrás, había sostenido una polémica pública con un cura de su región por el cobro de las subvenciones parroquiales, después de conocer el caso de un campesino pobre al que se le exigía un pago que no podía cubrir para enterrar a un ser querido. De aquella indignación concreta, de un entierro que una familia no podía pagar, nació buena parte del programa que luego sacudiría al país. En esos cuartos húmedos de Luisiana, entre tabaco y periódicos atrasados, Juárez y Ocampo discutieron durante horas qué había que hacer con México, y llegaron a una conclusión compartida. El problema no era solo Santa Anna. El problema era la arquitectura entera de privilegios sobre la que se sostenía cualquier dictadura. La oportunidad llegó en 1854, cuando estalló en el sur la revolución de Ayutla contra Santa Anna. El movimiento creció. El dictador vendió el territorio de la Mesilla a Estados Unidos para financiarse, y aún así, en agosto de 1855, tuvo que huir del país por última vez. Los exiliados regresaron, y el viejo general insurgente Juan Álvarez, presidente provisional, armó un gabinete con aquella generación de abogados y pensadores. A Juárez le tocó el Ministerio de Justicia, y en noviembre de 1855 disparó el primer cañonazo legal, una norma que pasó a la historia con su propio apellido: la Ley Juárez. ¿Qué decía? En esencia, suprimía el fuero eclesiástico en materia civil y limitaba los tribunales especiales. Los sacerdotes, como cualquier ciudadano, responderían ante la justicia ordinaria en asuntos no religiosos. Visto desde hoy, suena razonable, casi obvio. En 1855 fue un terremoto. Al grito de religión y fueros, se levantaron pronunciamientos armados en varios puntos del país, porque para muchos aquello no era una reforma judicial, era tocar el orden querido por Dios. Vino después el segundo golpe, en junio de 1856, la Ley Lerdo,
obra del ministro Miguel Lerdo de Tejada. Esta ordenaba la desamortización de los bienes de las corporaciones. Ni la Iglesia ni ninguna corporación civil podrían seguir siendo propietarias de fincas ajenas a su función directa, y esas propiedades debían venderse con preferencia a quienes las rentaban. El objetivo declarado era económico: poner en circulación una riqueza inmovilizada, crear una clase media de pequeños propietarios y darle oxígeno fiscal al Estado. Y aquí seamos honestos, porque la historia no es un cuento de buenos y malos. La ley Lerdo tuvo un efecto colateral doloroso. Al hablar de corporaciones, incluyó también las tierras comunales de los pueblos indígenas, y con el tiempo, muchas de esas tierras acabaron en manos de especuladores y hacendados. El propio Juárez, indígena, terminó asociado a una ley que dañó a comunidades como la suya. La historia real está llena de estas aristas incómodas. Un tercer decreto, la Ley Iglesias, reguló los aranceles parroquiales y prohibió cobrarles bautizos, matrimonios y entierros a los pobres. Exactamente la vieja batalla de Ocampo. Y todo aquello desembocó en el Acta Mayor, la Constitución del 5 de febrero de 1857. Una constitución liberal, federal, con derechos individuales, libertad de prensa, libertad de enseñanza. Pero su detalle más explosivo fue una ausencia. Por primera vez en la historia del país, la Carta Fundamental no declaraba la religión católica como religión oficial y única de la nación. El artículo que proponía abiertamente la tolerancia de cultos se debatió con pasión y terminó retirándose por la presión enorme del momento, pero el silencio mismo era una revolución. El Estado mexicano dejaba de definirse como brazo civil de una fe. Para los obispos, aquello no era un matiz jurídico, era una declaración de guerra, y la respuesta llegó. Y no de Puebla ni de la Ciudad de México, sino directamente de Roma. El 15 de diciembre de 1856, en una alocución consistorial, el Papa Pío IX habló del caso mexicano ante los cardenales. Y no habló con diplomacia. Levantó, dijo, su voz apostólica para reprobar las leyes de la Reforma mexicana y las declaró nulas y sin ningún valor. Nulas. Es decir, para Roma, aquellas normas sencillamente no existían y ningún católico estaba obligado a obedecerlas. Conviene entender quién era este papa. Pío IX había comenzado su pontificado en 1846 con fama de reformista, pero la revolución de 1848 lo cambió para siempre. Los revolucionarios romanos asesinaron a su ministro. Él tuvo que huir de Roma disfrazado y proclamaron una república en sus propios estados. Desde entonces, vio en el liberalismo, en cualquier idioma, una hidra universal que amenazaba a la Iglesia entera. Lo que pasaba en México no era para él un pleito local. Era un frente más de una guerra mundial entre la revolución y el altar. Con el respaldo doctrinal de Roma, los obispos mexicanos desenfundaron el arma más poderosa de su arsenal. Una que no disparaba balas, sino algo peor para la mentalidad de la época: la excomunión. Cuando el gobierno exigió en 1857 que todos los empleados públicos, militares y funcionarios juraran la nueva Constitución, la jerarquía respondió que quien la jurara quedaba fuera de la comunión de la Iglesia. Sin absolución en el confesionario, sin matrimonio religioso
sin sepultura sagrada, a menos que se retractara pública y expresamente de su juramento. Piensa un momento lo que eso significaba en el México profundo de 1857, donde la fe organizaba cada hora de la vida. Al empleado de gobierno se le obligaba a escoger entre el pan de sus hijos y la salvación de su alma. Hubo hombres que renunciaron a su empleo para no condenarse. Hubo otros que juraron de día y lloraron de noche. Hubo familias literalmente partidas por la mitad. Esta fue la primera gran ofensiva para tumbar al gobierno liberal. Y fíjate bien en el método. No empezó con cañones, empezó con sacramentos. La crisis reventó a fin de año. En las elecciones de 1857, Ignacio Comonfort quedó como presidente, y Juárez, que venía de ser gobernador y ministro, fue electo presidente de la Suprema Corte de Justicia, cargo que según la Constitución lo convertía en primero en la línea de sucesión. Guarda ese dato, porque de ese tecnicismo va a colgar la legitimidad de todo lo que sigue. Comonfort, un moderado atrapado entre dos fuegos, se convenció de que con aquella Constitución no se podía gobernar, y cometió entonces uno de los errores más célebres de la historia mexicana. El 17 de diciembre de 1857 se adhirió al Plan de Tacubaya, un pronunciamiento del general Félix Zuloaga que desconocía la Constitución. Es decir, el presidente dio un golpe de Estado contra sí mismo. Disolvió el Congreso y mandó arrestar a Juárez, que quedó preso en Palacio Nacional. El clero celebró el plan con júbilo. Hubo repiques de campanas y cantos de acción de gracias, porque Tacubaya prometía derogar las leyes malditas. Pero los golpes de Estado son animales que devoran a sus criadores. En enero de 1858, los propios conservadores, viendo dudar a Comonfort, lo desconocieron también a él y proclamaron presidente a Zuloaga. Y aquí Comonfort, en medio de su naufragio, hizo quizá la única cosa por la que la historia lo absuelve parcialmente. Antes de salir al exilio, abrió la celda de Juárez y lo dejó libre. 11 días después, amparado en el artículo constitucional que lo señalaba como sucesor legal, Benito Juárez asumió la presidencia de la República en Guanajuato, con un gabinete de emergencia y casi sin soldados. Desde ese momento hubo 2 presidentes y 2 Méxicos. El de Zuloaga en la capital, sostenido por el ejército profesional y bendecido por la jerarquía, que en sus primeros decretos restauró los fueros y anuló la desamortización. Y el de Juárez, itinerante, pobre, pero con la Constitución bajo el brazo. La guerra de reforma, 3 años de sangre, acababa de comenzar, y con ella el duelo a distancia entre el abogado zapoteco y el Papa entraba en su fase decisiva. La guerra que estalló en 1858 fue profundamente desigual, pero no en el sentido que imaginas. En el papel, los conservadores tenían todo para ganar rápido. Controlaban la capital y el centro del país, contaban con el ejército profesional, con la artillería, con los cuadros formados en el colegio militar y con una generación de generales jóvenes y brillantes. Luis Osoyo, elegante y fulminante, que moriría de tifo ese mismo año. Tomás Mejía, indígena otomí de la Sierra Gorda, católico ferviente, jinete extraordinario, la prueba viviente de que aquella guerra no enfrentaba razas, sino ideas. Leonardo Márquez, valiente y despiadado, cuyo apodo futuro ya te anticipa el tipo de página que escribirá en esta historia. Y sobre todos ellos, Miguel Miramón, un prodigio militar que a los 26 años llegaría a ser presidente conservador,
tan admirado que sus partidarios lo llamaban el joven Macabeo, como los guerreros bíblicos que defendían el templo. Además, y este punto es central para nuestra historia, la causa conservadora contó con el respaldo económico del clero. Las fuentes de la época documentan préstamos cuantiosos de la Iglesia a los gobiernos conservadores para sostener la guerra, unas veces presentados como donativos voluntarios, otras como empréstitos forzosos sobre las arcas y alhajas de conventos y catedrales. Para la jerarquía era una inversión existencial. Si ganaba Juárez, perdían el mundo que conocían. Enfrente, los liberales tenían gobernadores de provincia, guardias nacionales improvisadas, abogados metidos a generales y derrotas, muchas derrotas. Su comandante más entrañable fue Santos Degollado, un hombre de escritorio, miope y de salud frágil, al que la historia bautizó como el héroe de las derrotas. Perdía batalla tras batalla y a las pocas semanas reaparecía con un ejército nuevo, reclutado de la nada, listo para perder otra vez y desgastar al enemigo en el intento. Esa terquedad, multiplicada por decenas de jefes regionales, fue el verdadero músculo liberal. Juárez, mientras tanto, estuvo a punto de no sobrevivir ni al primer trimestre de la guerra. En marzo de 1858, en Guadalajara, un batallón de su propia guardia se amotinó y se pasó al bando contrario. Los amotinados irrumpieron en el Palacio de Gobierno y formaron a Juárez y a sus ministros contra la pared de un corredor. Se escuchó la voz de mando, los fusiles se alzaron, los dedos buscaron los gatillos. Y entonces Guillermo Prieto, poeta, periodista y ministro de Hacienda, hizo algo que ningún manual de supervivencia recomienda. Se plantó delante de Juárez, abrió los brazos frente a las bocas de los fusiles y les gritó a los soldados aquella frase que México repite desde entonces: «Levanten esas armas, los valientes no asesinan». Habló y habló, apelando a la vergüenza y a la patria, hasta que uno a uno los fusiles bajaron. Así lo contó el propio Prieto, y aunque los historiadores discuten los detalles del episodio, su núcleo está sólidamente aceptado. Los testigos coinciden en otro detalle escalofriante. Durante toda la escena, Juárez permaneció inmóvil, sereno, mirando a los fusiles sin pestañear. Esa calma mineral que desesperaba a sus enemigos y a veces también a sus aliados, iba a ser su gran arma durante los siguientes 10 años. Salvado por un poema en voz alta, Juárez tomó una decisión que define su manera de entender el poder. No se escondió en la sierra, rodeó el país entero para instalarse donde la ley y el dinero pudieran encontrarse. Bajó a Colima, se embarcó en Manzanillo, cruzó el Istmo de Panamá, tocó La Habana y Nueva Orleans, y en mayo de 1858 desembarcó en Veracruz, recibido con salvas de artillería. La elección del puerto era una jugada maestra triple. Primero, la aduana. Por Veracruz entraba el comercio exterior, y quien cobraba esos aranceles tenía con qué pagar una guerra. Segundo, el Estado era firmemente liberal. Y tercero, un aliado inesperado y macabro, la fiebre amarilla, el temible vómito negro que diezmaba a cualquier ejército del altiplano que bajara a sitiar la ciudad, mientras los veracruzanos, ya inmunizados, la resistían mejor. Desde allí, Juárez construyó su estrategia más profunda, que no era militar, sino jurídica. Presentarse ante México y ante el mundo no como un caudillo más, sino como la continuidad legal de la República.
Él no se había pronunciado, no había dado ningún golpe. Era el sucesor constitucional de un presidente que abandonó su cargo. Por eso rechazó siempre cualquier arreglo que implicara negociar su investidura, con un argumento de una lógica implacable. Un gobierno legítimo no negocia su propia existencia, porque hacerlo sería admitir que es negociable. Ahora bien, para entender de verdad esta guerra, hay que seguir el dinero y mirar el mapa del mundo, porque la historia nunca es de una sola causa. Empecemos por el dinero. Ya dijimos que la Iglesia funcionaba como el gran banco del país a través de las capellanías y obras pías, fondos piadosos que prestaban capital con garantía hipotecaria sobre haciendas y casas. Eso significaba que una parte enorme del campo mexicano trabajaba en última instancia para pagar réditos al clero. Los liberales veían ahí una riqueza congelada que estrangulaba la economía. El clero veía un patrimonio sagrado acumulado durante 3 siglos para sostener el culto, la caridad y la educación. Ambas descripciones eran, cada una a su modo, ciertas, y por eso el conflicto era tan difícil de resolver. La guerra, además, devoraba fortunas. Los conservadores, exprimidos, recurrieron a operaciones cada vez más desesperadas, y una de ellas merece que la guardes en la memoria. En 1859, el gobierno de Miramón firmó con la casa del banquero suizo Jecker un empréstito ruinoso, recibiendo menos de 1 millón de pesos efectivos a cambio de reconocer una deuda nominal de 15 millones en bonos. Parece un detalle contable, no lo es. Esos bonos Jecker van a reaparecer años después como pretexto de una invasión extranjera, y entonces entenderás por qué te pedí recordarlos. Miremos ahora el tablero internacional, porque cada bando buscó padrinos afuera. Los conservadores voltearon hacia Europa. En septiembre de 1859, su enviado Juan Nepomuceno Almonte firmó en París el tratado Mon-Almonte con España, reconociendo viejas reclamaciones españolas para ganarse la simpatía de Madrid, mientras en los salones europeos un grupo de exiliados monárquicos mexicanos susurraba desde hacía años una idea que parecía delirante: traer un príncipe europeo a gobernar México. Los liberales, en cambio, miraron al norte. En abril de 1859, el enviado estadounidense Robert McLean reconoció al gobierno de Juárez en Veracruz, y en diciembre se firmó el documento más polémico de toda la carrera del presidente, el Tratado McLean-Ocampo, que concedía a Estados Unidos derechos de tránsito a perpetuidad por el istmo de Tehuantepec y por corredores del norte, con la posibilidad de protegerlos por la fuerza. Seamos francos, era un acuerdo peligrosísimo, nacido de la desesperación financiera y militar, y los críticos de Juárez lo esgrimen hasta hoy. La historia le hizo a México un favor irónico. El Senado estadounidense, enredado en las tensiones que pronto estallarían en su propia guerra civil, rechazó el tratado, que jamás entró en vigor. Y en Roma, mientras tanto, Pío IX vivía su propio calvario. La unificación italiana le arrancaba provincia tras provincia de los estados pontificios, y cada noticia de México confirmaba su visión de una conspiración liberal planetaria contra la Iglesia. El pleito mexicano era, para él, la misma batalla que perdía en Bolonia o en Romaña, solo que del otro lado del océano. Pero bajemos ahora del mapa a la piel de la gente, porque la historia la sufren personas de carne y hueso, y esta guerra dejó heridas que todavía duelen.
El 11 de abril de 1859, en Tacubaya, a las puertas de la capital, el general Leonardo Márquez derrotó a Santos Degollado. Hasta ahí, una batalla más. Lo que vino después, no. Tras la victoria fueron fusilados no solo oficiales prisioneros, sino también médicos y estudiantes de medicina que atendían a los heridos de ambos bandos. México los recuerda como los mártires de Tacubaya. Sobre quién dio exactamente la orden y con qué alcance, las fuentes se contradicen y los historiadores siguen debatiendo, pero el efecto fue inmediato y devastador. La guerra perdió cualquier resto de caballerosidad. La prensa liberal colgó a Márquez el apodo de Tigre de Tacubaya, y el odio se volvió combustible de ambos ejércitos, porque también hubo represalias y fusilamientos en el bando contrario, que la memoria liberal prefirió contar menos. Y luego estaba el frente invisible, el de las conciencias. Sería un error de principiante imaginar esta guerra como creyentes contra ateos. Los soldados liberales llevaban al cuello medallas de la Virgen de Guadalupe mientras marchaban contra el ejército que bendecían los obispos. Hubo curas de pueblo que simpatizaban con la Reforma y celebraban misa para las tropas juaristas, desobedeciendo a sus prelados. Hubo conservadores sinceros que no peleaban por privilegios, sino por la fe de sus abuelos, convencidos de que sin religión oficial la nación se disolvería. En los pueblos, la lectura de una excomunión desde el púlpito equivalía a una muerte social. El excomulgado quedaba señalado, aislado, sin sacramentos, y los liberales denunciaban que a través del confesionario se presionaba a las esposas y a las madres para arrancar retractaciones a los hombres de la familia. Cada quien libraba la guerra con las armas que tenía, y las del clero eran las almas. Asómate por un momento a la vida diaria de aquel México en guerra, porque ahí se entiende mejor que en cualquier batalla lo que estaba en juego. En un pueblo del Bajío, un comerciante moría sin retractarse de su juramento constitucional, y el párroco le negaba el entierro en sagrado. La familia entonces lo sepultaba de noche, a escondidas, en un terreno junto al camposanto, con un rezo susurrado y la vergüenza pública a cuestas. En una capital de provincia, el periódico conservador publicaba la lista de los empleados que se habían retractado de su juramento, presentándolos como hijos pródigos que regresaban al redil, mientras el periódico liberal de la acera de enfrente los llamaba cobardes y publicaba a su vez los nombres de quienes se mantenían firmes. Porque esta también fue una guerra de imprentas. Hojas sueltas, sermones impresos, catecismos políticos de uno y otro signo circulaban de mano en mano, y el analfabeto se enteraba de todo igual, porque siempre había alguien que leía en voz alta en la plaza o en la pulquería. Los sermones dominicales funcionaban como el noticiero del bando conservador. Los periódicos liberales, leídos en los cafés, como el del contrario. Y mientras las ideas volaban, los cuerpos pagaban. Ambos ejércitos se nutrían de la leva, el reclutamiento forzoso. Partidas armadas entraban a un pueblo, amarraban a los jóvenes que encontraban y se los llevaban a pelear por una causa que muchos ni entendían, de modo que había hermanos sirviendo en bandos opuestos por puro azar geográfico. Los comerciantes sufrían los préstamos forzosos de cualquier ejército que pasara y aprendieron a esconder la plata bajo el piso con una resignación que se volvió refrán. Las mujeres sostuvieron todo lo demás: los campos, los talleres, los hospitales de sangre improvisados en conventos y escuelas, el contrabando de cartas entre líneas enemigas. Y sin embargo, incluso en medio de esa trituradora,
La vida insistía. Se seguía sembrando. Se seguía yendo a misa en ambos bandos. Se celebraban bodas apresuradas antes de que al novio se lo llevara la leva. Si quieres una imagen que resuma la tragedia entera, quédate con esta, que las crónicas del tiempo repiten con variantes. Soldados liberales rezándole a la Virgen antes de entrar en combate contra un ejército que llevaba estandartes de esa misma Virgen. Nadie peleaba contra Dios. Peleaban, sin saberlo del todo, por decidir quién tenía derecho a hablar en su nombre ante la ley. En medio de todo esto, el hombre del traje negro tenía también un corazón, aunque lo escondiera con disciplina prusiana. En 1843, Juárez se había casado con Margarita Maza, hija de aquella familia de Oaxaca en cuya casa trabajaba su hermana como cocinera. Ella tenía 17 años, él 37, y era ya un abogado respetado que había esperado media vida para pertenecer, por fin, a una familia. Margarita resultó ser todo menos una figura decorativa, culta, irónica, de una entereza formidable. Durante la Guerra de Reforma, con su esposo encerrado en Veracruz, cruzó a pie y a lomo de mula las sierras de Oaxaca con sus hijos pequeños, esquivando partidas enemigas para reunirse con él. Las cartas que se escribieron durante los años de separación, conservadas en los archivos, muestran a un Juárez que casi nadie imagina, preocupado por la dentición de un hijo, por las cuentas de la casa, por la salud de su esposa, con una ternura seca y constante, sin un adorno retórico. Los contemporáneos describen su rostro como una máscara imperturbable, y uno de sus colaboradores resumió el enigma diciendo que jamás lo vio reír a carcajadas ni quejarse. Pero en esas cartas se escucha lo que la máscara callaba. Y conviene recordarlo ahora, porque a este hombre la historia está a punto de pedirle que responda, él solo, con su gabinete de exiliados y un puerto sitiable, al poder espiritual más antiguo del planeta. La pregunta ya estaba sobre la mesa de Veracruz. Si Roma declara nulas tus leyes y tus obispos financian a tus enemigos, ¿qué haces? ¿Negocias? ¿Te rindes o respondes con algo que nadie espera? Antes de conocer la respuesta, hay que sentir la presión de la olla, porque a mediados de 1859, la situación de Juárez rozaba lo desesperado. En febrero de ese año, Miramón, ya presidente conservador tras desplazar a Zuloaga, bajó al Golfo con lo mejor de su ejército y puso sitio a Veracruz. Era el movimiento lógico, decapitar al gobierno rival en su madriguera. Pero el puerto resistió detrás de sus murallas, la artillería de la plaza respondió, y el aliado invisible de Juárez hizo su trabajo. Las fiebres empezaron a vaciar los campamentos sitiadores. Miramón, un genio táctico que entendía cuándo una empresa estaba perdida, levantó el sitio y regresó al altiplano a seguir ganando batallas convencionales, que era lo suyo. En el resto del país, la guerra se había vuelto una trituradora sin vencedor. Degollado perdía y reclutaba. Márquez fusilaba y avanzaba. Las ciudades cambiaban de manos. Los caminos se llenaban de partidas armadas que ya ni sabían por quién peleaban, y ambos gobiernos raspaban el fondo de las arcas. Los conservadores exprimían préstamos al clero y firmaban ruinas como los bonos Jecker. Los liberales vivían de la aduana y de empréstitos igual de onerosos. México se desangraba en un empate infinito, y en ese punto muerto, en el verano de 1859, Juárez y su gabinete tomaron la decisión que lo cambió todo.
Si la guerra militar no podía ganarse todavía, ganarían la guerra de las ideas. Responderían por fin y por escrito a la condena de Roma. Y aquí llegamos, tal como te prometí, al corazón de esta historia. La respuesta de Juárez al Papa existe, está fechada y la puedes leer hoy en cualquier archivo. Solo que no es una carta dirigida a Pío IX, y por eso los buscadores de memes se decepcionan. Es algo infinitamente más audaz. El 7 de julio de 1859, desde Veracruz, Juárez publicó junto a sus ministros Melchor Ocampo, Manuel Ruiz y Miguel Lerdo de Tejada un manifiesto a la nación, el documento que los historiadores consideran el programa fundacional del México moderno. Piensa en la escena: un gobierno acorralado, sin capital, sin ejército regular, condenado desde el púlpito y desde el consistorio romano, y en lugar de moderarse para negociar, redobla la apuesta y anuncia la operación política más radical del siglo americano. El manifiesto argumentaba, con la frialdad de un alegato judicial, que el alto clero había sido protagonista y sostén del partido de la guerra, financiando la rebelión contra el orden constitucional, y que por lo tanto la nación tenía el derecho y el deber de poner remedio de raíz. Y el remedio se anunciaba sin anestesia: separación completa entre los negocios del Estado y los negocios de la Iglesia, es decir, la independencia entre ambas potestades, nacionalización de los bienes del clero, que pasarían a la nación precisamente porque se habían usado para costear la guerra, supresión de las órdenes religiosas masculinas y la creación de algo que México nunca había tenido: un registro civil. A los pocos días, las palabras se hicieron decretos, uno tras otro, como una descarga cerrada. El 12 de julio, la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos, que proclamó además la independencia entre el Estado y la Iglesia. El 23 de julio, el matrimonio civil. Casarse se convertía en un contrato ante la autoridad, válido sin necesidad de ningún sacerdote. El 28 de julio, el registro civil. Nacer y morir quedaban inscritos ante el Estado, no ante la parroquia. El 31 de julio, la secularización de los cementerios. Nadie podría negarle sepultura a nadie por razones religiosas, nunca más. Y al año siguiente, el 4 de diciembre de 1860, la pieza que coronaba el edificio: la libertad de cultos, la posibilidad legal de profesar cualquier religión o ninguna. Estas son las leyes de reforma, y esta, exactamente esta, fue la respuesta de Juárez al Papa. Pío IX había declarado nulas las leyes mexicanas. Juárez respondió declarando que en México la palabra de Roma no tenía ni tendría jamás fuerza de ley. El Papa había intentado destituirlo con la excomunión y con el oro que financiaba a sus enemigos. Juárez respondió quitándole al clero el arma del oro y quitándole a la excomunión sus consecuencias civiles. No respondió al hombre, respondió al principio. No contestó con un agravio, contestó con una arquitectura. Como resumió el espíritu de aquel gabinete, las ideas no se excomulgan, se combaten con leyes. Cada acta de nacimiento mexicana, incluida la tuya, es un párrafo de esa respuesta. Y como toda respuesta histórica de verdad, esta tuvo efectos inmediatos, desordenados, y no siempre nobles. Así que contemos los completos. En las zonas controladas por los liberales, comenzaron las adjudicaciones y remates de las fincas del clero, y ahí afloró un problema muy humano.
Comprar un bien nacionalizado significaba, a ojos de la Iglesia, comprar un bien robado a Dios, con la excomunión incluida en la Escritura. Muchos católicos acomodados no se atrevieron, y buena parte de las propiedades acabó en manos de especuladores audaces, de extranjeros a los que la excomunión les daba exactamente igual, o de compradores que pagaron precios de ganga en un mercado inundado. En resultado, y los historiadores lo han documentado con cierta melancolía, fue que la operación rindió al erario mucho menos de lo que valían los bienes, y que el sueño de crear una legión de pequeños propietarios se cumplió solo a medias, mientras algunas fortunas particulares crecían de la noche a la mañana. La historia rara vez ejecuta los planes tal como se escriben. Hubo también escenas de una plasticidad enorme. En los años siguientes, en la capital, se abrieron calles nuevas a través de los antiguos conventos, literalmente partiendo en dos los claustros con pico y pala, y el trazo urbano de la Ciudad de México todavía conserva las cicatrices de aquellos cortes. Las órdenes religiosas masculinas fueron exclaustradas, y años más tarde, en plena guerra contra la Intervención, tocaría también a los conventos femeninos, en episodios dolorosos que ni siquiera muchos liberales vivieron con gusto. Y al mismo tiempo, y esto es lo que la propaganda de ambos bandos prefirió no subrayar, las iglesias siguieron abiertas, las misas siguieron celebrándose, y los fieles siguieron llenándolas, porque las leyes atacaban el poder temporal del clero, no el altar. Un viajero que hubiera cruzado el país en 1860 habría visto la paradoja a simple vista. Un México que se descristianizaba en el papel oficial y seguía siendo devotísimo en la calle. Esa paradoja, precisamente, era el proyecto: que la fe viviera en las conciencias y no en los códigos. Y ahora aclaremos las leyendas, porque este canal te prometió documentos y no memes. Primero, la famosa carta sarcástica de Juárez al Papa que circula en redes, esa donde supuestamente se burla de la excomunión con frases ingeniosas. No aparece en ningún archivo, en ninguna edición de sus obras completas, en ninguna fuente del siglo XIX. Los especialistas la consideran apócrifa, una invención tardía. Segundo, ¿fue excomulgado Juárez con nombre y apellido por el Papa? Aquí los historiadores piden precisión. Lo que está sólidamente documentado son la condena papal de las leyes en 1856, las censuras y excomuniones generales decretadas por los obispos mexicanos contra quienes juraran la Constitución o aplicaran las leyes de desamortización y de reforma, categorías que evidentemente incluían a Juárez y a todo su gobierno. Una bula papal específica y nominal contra el ciudadano Benito Juárez, en cambio, nunca ha aparecido, y su existencia se debate. La distinción parece menor, pero es la diferencia entre la historia y la propaganda. Y tercero, quizá lo más importante, las leyes de reforma no prohibieron el catolicismo ni cerraron los templos al culto. Garantizaron, de hecho, la libertad religiosa. Juárez, formado en un seminario, casado por la Iglesia en 1843, padre de hijos bautizados, no era un destructor de la fe, era un abogado convencido de que la fe es un asunto de la conciencia y no del código civil. Anticlerical en lo político, sí. Enemigo de la religión, no. Sus propios contemporáneos conservadores, que lo odiaban con toda el alma, rara vez lo acusaron de impiedad personal. Lo acusaban de algo que para ellos era peor:
de tratar a la Iglesia como una corporación más ante la ley. Las consecuencias de la respuesta fueron inmediatas y brutales. La guerra, que era feroz, se volvió existencial. Ya no se peleaba por quién gobernaba, sino por qué era México. Pero la nacionalización le dio al bando liberal dos cosas que no tenía: una caja, porque los bienes del clero respaldaban ahora empréstitos y pagos, y sobre todo, una bandera clarísima que cualquier ranchero entendía. Y entonces, lentamente al principio y de golpe después, la rueda de la fortuna giró. En marzo de 1860, Miramón lo intentó todo por última vez. Volvió a sitiar Veracruz, ahora con una pequeña escuadra naval comprada en La Habana para bloquear el puerto por mar. El plan se hundió antes de empezar. Frente a Antón Lizardo, buques de guerra estadounidenses apresaron a los barcos conservadores, tratándolos como piratas, en un episodio polémico hasta hoy, porque supuso una intervención extranjera descarada a favor de Juárez. Sin bloqueo naval, el segundo sitio fracasó como el primero, y aquí vale la pena un ejercicio de historia contrafactual serio. Si Veracruz hubiera caído en 1860, con Juárez capturado o muerto, no existirían las leyes de reforma consolidadas, y el México laico que conocemos sería quizá otro país. Los grandes procesos históricos a veces cuelgan de una maniobra naval frente a un arenal. A partir de ahí, el derrumbe conservador fue una avalancha. El dinero del clero se agotaba, los generales liberales aprendían por fin el oficio y dos nombres nuevos brillaban en sus filas: Jesús González Ortega, un civil zacatecano con un talento inesperado para la guerra, e Ignacio Zaragoza, un joven norteño metódico del que volveremos a hablar en el momento más glorioso de esta historia. El 10 de agosto de 1860, en Silao, derrotaron juntos a Miramón en campo abierto. En noviembre cayó Guadalajara, y el 22 de diciembre de 1860, en los llanos de San Miguel Calpulalpan, González Ortega aplastó al último ejército conservador. Miramón, el joven macabeo, el presidente de 29 años, que había ganado casi todas sus batallas, menos las dos que importaban, huyó al exilio europeo. El 1 de enero de 1861, el ejército liberal desfiló por la Ciudad de México y el 11 de enero entró Juárez. Y fíjate en el detalle, porque retrata al personaje entero. No entró a caballo entre clarines, como habría hecho cualquier caudillo del siglo. Entró en un sobrio carruaje negro, vestido de negro, como un funcionario que regresa a su oficina después de un trámite largo. Venía de 3 años de guerra, de un fusilamiento interrumpido por un poeta, de 2 sitios, de una excomunión colectiva y de un duelo con Roma. Y su mensaje silencioso era: aquí no ha triunfado un hombre, ha triunfado la ley. La guerra de reforma había terminado. El punto de no retorno estaba cruzado. Las leyes de reforma ya no eran el programa de una facción sitiada, eran la política de la República. Lo que nadie sabía aquella mañana de enero es que el verdadero enemigo, el más poderoso de todos, todavía no entraba en escena, y que la Iglesia tenía guardada una última carta para destituir a Juárez, una carta con corona, cetro y acento austriaco. El año 1861 debió ser el de la paz, y fue el más cruel de todos. Juárez ganó las elecciones y se convirtió en presidente constitucional por derecho propio, aunque con un margen estrecho y un Congreso levantisco donde muchos habrían preferido al héroe militar González Ortega.
Gobernaba un país en ruinas, el erario vacío, el comercio destrozado, los caminos en manos de gavillas. Y en lugar de suavizar el pulso con Roma, lo endureció. En enero de 1861, su gobierno expulsó del país al delegado apostólico Luigi Clementi, al arzobispo de México Lázaro de la Garza, a varios obispos señalados de haber sostenido la guerra y hasta al embajador de España. Para el Vaticano fue una bofetada inaudita. Para Juárez, la consecuencia lógica de la separación. Los prelados que habían actuado como facción beligerante no podían quedarse como si nada. Mientras tanto, la guerra oficialmente terminada seguía matando por goteo. Leonardo Márquez, el tigre de Tacubaya, se negó a rendirse y mantuvo una guerrilla en las montañas. Y en el verano de 1861 le arrancó a Juárez, en 3 zarpazos, a sus mejores hombres. El 3 de junio, una partida al servicio de Márquez secuestró a Melchor Ocampo en su hacienda de Michoacán. Lo fusilaron y colgaron su cuerpo de un árbol. El país entero se estremeció. Ocampo era el cerebro de la Reforma, el amigo de Nueva Orleans, el coautor de la respuesta al Papa. Santos Degollado, el héroe de las derrotas, pidió permiso al Congreso para salir a vengarlo. Cayó en una emboscada el 15 de junio. Y el joven general Leandro Valle, de 28 años, salió tras los asesinos de ambos. Lo capturaron y fusilaron en el Monte de las Cruces días después. En cuestión de semanas, Juárez enterró a la mitad de su generación. Los testigos cuentan que recibió cada noticia con su máscara de siempre y siguió firmando acuerdos, porque era lo único que sabía hacer con el dolor: trabajar. Y entonces, sobre el luto, cayó la bancarrota. El 17 de julio de 1861, sin dinero material para pagar, el Congreso aprobó suspender por 2 años el pago de la deuda externa. Era una medida contable desesperada y fue el pretexto que media Europa esperaba. El 31 de octubre de 1861, España, Gran Bretaña y Francia firmaron en Londres una convención para intervenir juntas en México y cobrar por la fuerza. Pero atención, porque aquí las causas visibles esconden a las invisibles. Para Londres se trataba de dinero, para Madrid de dinero y orgullo. Para el emperador francés Napoleón III, en cambio, la deuda era apenas la puerta de entrada de un proyecto colosal que llevaba años madurando en las Tullerías, alimentado al oído por los exiliados conservadores mexicanos y sus aliados. Frenar el crecimiento de los Estados Unidos, que justo entonces se desgarraban en su propia guerra civil, levantando en México un imperio latino y católico con un príncipe europeo en el trono. ¿Y quién reclamaba en esas gestiones cantidades fabulosas? La Casa Yéquer, con aquellos bonos ruinosos de Miramón que te pedí no olvidar, ahora apadrinados por medios hermanos y cortesanos del propio emperador francés. Para el partido clerical mexicano y para los círculos más intransigentes de Roma, el plan era la última esperanza. A Juárez no lo habían podido destituir ni la excomunión, ni el golpe de Tacubaya, ni 3 años de guerra financiada. Quedaba una sola vía: importar un emperador que aplastara la República y devolviera a la Iglesia todo lo perdido. Lo que siguió fue la víspera más larga de la historia de México. Entre diciembre de 1861 y enero de 1862, las tropas de las 3 potencias desembarcaron en Veracruz. El gobierno de Juárez, jugando con una frialdad admirable, negoció. En los preliminares de la Soledad, reconoció las deudas legítimas y ofreció pagar.
El general español Prim, que veía venir la trampa francesa, se convenció de la buena fe mexicana y en abril de 1862, España y Gran Bretaña reembarcaron a sus soldados. Francia, en cambio, arrojó la máscara y marchó tierra adentro con el mejor ejército del mundo, invicto desde hacía medio siglo. Y el 5 de mayo de 1862, frente a los cerros de Guadalupe y Loreto que custodian Puebla, ocurrió lo que nadie en Europa creía posible. El joven general Ignacio Zaragoza, con un ejército más pequeño, peor armado y empapado por la lluvia, rechazó 3 asaltos franceses y obligó al invasor a retirarse. Esa noche telegrafió a la capital un parte que México se sabe de memoria. Las armas nacionales se han cubierto de gloria. Seamos rigurosos. El 5 de mayo no ganó la guerra y Zaragoza moriría de tifo pocos meses después, con 33 años. Pero le compró a la República un año de vida y una moral de acero, y humilló a Napoleón III ante el mundo entero. El francés respondió como responden los imperios heridos. Triplicó la apuesta, envió 30.000 soldados más, y en la primavera de 1863, tras un sitio de 2 meses, Puebla cayó. El 31 de mayo de 1863, Juárez abandonó la Ciudad de México antes de que entraran los franceses, y empezó entonces la imagen más extraordinaria de toda su vida: la República rodante. Juárez metió en su carruaje negro los archivos esenciales, la bandera y las leyes, y durante los siguientes años gobernó desde el camino, siempre hacia el norte, siempre un paso adelante de la caballería francesa. San Luis Potosí, Saltillo, Monterrey, Chihuahua y al final, Paso del Norte, el último rincón del país, en la frontera misma, la ciudad que hoy lleva su nombre. Mientras tanto, en la capital ocupada, una junta de notables proclamó la monarquía y ofreció la corona al candidato que Napoleón y los conservadores tenían apalabrado: Fernando Maximiliano de Habsburgo, hermano menor del emperador de Austria, un archiduque de 31 años, romántico, viajero, coleccionista de mariposas, sin trono y con muchas ganas de uno. El 10 de abril de 1864, en su castillo de Miramar frente al Adriático, Maximiliano aceptó la corona de México, engañado por un supuesto plebiscito de firmas recolectadas bajo ocupación militar. Y en su viaje hacia América, él y su esposa Carlota pasaron por Roma para recibir la bendición de Pío IX. Cierra los ojos e imagina la escena desde el Vaticano. Por fin, después de 8 años de leyes impías, de obispos expulsados y de bienes confiscados, un emperador católico, ungido por el Papa, navegaba hacia México para restaurar el orden cristiano. En la corte pontificia se daba por hecho que las leyes de reforma serían borradas de un plumazo y que el indio excomulgado que las firmó terminaría fusilado o fugitivo en el desierto. Y a decir verdad, todo apuntaba a eso. Para 1865, el imperio controlaba las ciudades, los puertos y los caminos. Las potencias europeas lo reconocían y a Juárez le quedaba un puñado de leales, un carruaje polvoriento y un pedazo de frontera. Hasta su familia estaba lejos. Margarita y los hijos, exiliados en Nueva York por seguridad, donde el matrimonio sufrió el golpe más duro de su vida, la muerte de 2 de sus niños pequeños, lejos de su padre, que se enteró por cartas que tardaban semanas.
Los biógrafos describen a un Juárez que envejeció años en meses y que aún así escribía a su esposa que el deber no le permitía el lujo de la desesperación. Esa era la situación en la víspera del acto final. La respuesta al Papa parecía condenada a convertirse en una nota al pie, la reliquia de una república muerta. Y justo entonces, cuando la Iglesia tenía la partida ganada, su propio campeón volteó el tablero de la manera más inesperada posible, porque Maximiliano de Habsburgo resultó ser la ironía más grande del siglo XIX. El emperador traído para enterrar la Reforma era, en el fondo de su alma, un liberal europeo, lector de su tiempo, convencido de que los privilegios del viejo régimen estaban muertos en todas partes. Y apenas instalado en el castillo de Chapultepec, hizo lo impensable. Se negó a derogar las leyes de reforma. En diciembre de 1864 llegó a México el nuncio papal, Pedro Francisco Meglia, con las exigencias de Roma por escrito: catolicismo como religión única, restauración de las órdenes religiosas, devolución de los bienes nacionalizados, educación en manos del clero. Era la lista completa de todo aquello por lo que la Iglesia había financiado una guerra y apadrinado una invasión. Maximiliano leyó el pliego y respondió con decretos que parecían dictados en Veracruz. Ratificó la nacionalización de los bienes eclesiásticos, confirmó la revisión y validez de las ventas ya hechas y proclamó la tolerancia de cultos. El emperador católico, bendecido por Pío IX, convalidó con su firma imperial la respuesta de Juárez al Papa. Las negociaciones con el nuncio fueron tan ásperas que la emperatriz Carlota, que participó personalmente en ellas, escribió que aquella experiencia le había dado una idea bastante precisa del infierno. Meglia abandonó el país con las manos vacías. En Roma, Pío IX comprendió que había sido traicionado 2 veces, primero por un abogado zapoteco y ahora por un Habsburgo. Los conservadores mexicanos, que habían cruzado el océano para conseguir un emperador, descubrieron con horror que habían importado a un juarista con corona. Es una de las lecciones más finas que ofrece la historia. Las ideas victoriosas terminan imponiéndose incluso a través de sus enemigos. Vale la pena detenerse un momento en aquel imperio imposible, porque fue un teatro de contradicciones que parece inventado por un novelista. Maximiliano se enamoró sinceramente del país que había venido a gobernar. Vestía a veces de charro, recorría los pueblos, dictó medidas para proteger a los trabajadores del campo y a las comunidades indígenas, restableciendo derechos que ni los propios liberales habían garantizado, y dejaba a Carlota como regente cuando salía de gira, convirtiéndola en la primera mujer que gobernó México de hecho. Los conservadores que lo trajeron lo miraban con espanto. Su emperador confirmaba las leyes de Juárez, coqueteaba con los liberales moderados y desairaba al nuncio. Pero que nadie se confunda con el cuento del príncipe bueno, porque el imperio tenía cimientos de sangre. Se sostenía sobre las bayonetas francesas del mariscal Bazaine y contra la guerrilla republicana que ardía en todo el territorio, Maximiliano firmó, el 3 de octubre de 1865, la página más negra de su reinado, el decreto que ordenaba fusilar en 24 horas, sin apelación, a cualquier mexicano capturado con las armas en la mano, bajo el argumento de que la República ya no existía y por tanto sus defensores eran simples bandidos. Bajo ese decreto murieron cientos de patriotas, incluidos generales republicanos fusilados tras caer prisioneros. Guarda ese decreto en la memoria, porque volverá como un boomerang en el desenlace.
El hombre que firmó la muerte sin juicio de los defensores de la República difícilmente podría alegar, llegado su turno, que la República no tenía derecho a juzgarlo. Mientras tanto, en el extremo opuesto del país y de la fortuna, Juárez gobernaba desde Paso del Norte una república reducida a un caserío de adobe junto al río. Despachaba en una casita modesta con un puñado de ministros, imprimiendo decretos en una prensa que viajaba con él, sostenido por la lealtad terca de los guerrilleros del norte y por su propia certeza de granito. Allí vivió además su hora política más incómoda, y este canal no te la va a esconder. En noviembre de 1865 expiraba su periodo presidencial, y como celebrar elecciones bajo ocupación extranjera era materialmente imposible, Juárez prorrogó su mandato por decreto, invocando la necesidad suprema de la guerra. El general González Ortega, que como presidente de la Corte reclamaba la sucesión por la misma regla que había llevado a Juárez al poder en 1858, protestó y fue apartado. Los juristas y los historiadores discuten ese episodio desde hace siglo y medio. Para unos fue una dictadura de necesidad, indispensable para no decapitar a la República en plena invasión. Para otros, la primera grieta en el legalismo inmaculado del personaje. Probablemente fue ambas cosas a la vez, y madurar como espectador de la historia es aprender a sostener esas dos ideas juntas. Y una postal final de aquellos años, para que midas las vueltas del destino. Ignacio Comonfort, el presidente que con su golpe de 1857 había encendido todo este incendio, regresó del exilio en 1863 a pelear por la república que había traicionado, y murió emboscado ese mismo año, buscando en el campo de batalla el perdón que la historia le regateaba. En esta historia casi nadie termina donde empezó. A partir de ahí, el imperio se deshizo con la lógica de una tragedia griega. En 1865 terminó la Guerra Civil estadounidense y Washington, que nunca reconoció a Maximiliano, empezó a presionar. Notas diplomáticas cada vez más duras, un ejército veterano acampado en la frontera y armas que cruzaban discretamente el río hacia los republicanos. En Europa, la sombra de Prusia obligaba a Napoleón III a repatriar a sus soldados, y en 1866 anunció la retirada, abandonando a su criatura. Carlota se embarcó entonces hacia Europa en una misión desesperada para salvar el trono. Suplicó a Napoleón, que la despachó con evasivas, y acudió por último al Vaticano, a pedirle ayuda precisamente al Papa que había bendecido la aventura. Fue allí, en las salas pontificias, donde su mente se quebró. Convencida de que querían envenenarla, se negó a salir y pasó la noche dentro del Vaticano, algo insólito para una mujer en aquella época. Tenía 26 años. Viviría hasta 1927. 6 décadas encerrada con sus fantasmas en un castillo belda, sin saber nunca del todo cómo terminó la historia de su imperio. Maximiliano, abandonado por Francia, rechazó abdicar por una mezcla de honor, presión familiar y fatalismo, y fue a encerrarse con sus últimos fieles, los generales conservadores Miramón y Mejía, en Querétaro. El sitio duró de febrero a mayo de 1867. En la madrugada del 15 de mayo, el coronel imperial Miguel López facilitó la entrada de los republicanos por el convento de la Cruz. La traición
discutida sus detalles hasta hoy, entregó la ciudad y al emperador. Un consejo de guerra lo juzgó conforme la ley de enero de 1862 contra los invasores y sus cómplices. Desde Europa llovieron súplicas de clemencia, de gobiernos, de Víctor Hugo, de Garibaldi. Juárez las escuchó todas. Y no concedió el indulto, con un razonamiento que helaba por su sencillez. No era venganza, era la ley, y decenas de miles de mexicanos habían muerto por esa aventura. Perdonada al príncipe habría sido proclamar que la sangre de los pueblos vale menos que la de los tronos. El 19 de junio de 1867, en el Cerro de las Campanas, Maximiliano fue fusilado junto a Miramón y Mejía. Antes de la descarga repartió monedas de oro entre los soldados. Pidió que no le desfiguraran el rostro para que su madre pudiera verlo, y expresó el deseo de que su sangre fuera la última derramada y sellara las desgracias de su patria adoptiva. Tenía 34 años. Semanas después, el 15 de julio de 1867, el carruaje negro entró de nuevo a la Ciudad de México. Juárez, De luto perpetuo, publicó un manifiesto de victoria sin una sola línea de odio, coronado por la frase que hoy está grabada en muros de medio mundo: entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Esa frase fue el punto final de la respuesta, al Papa, al emperador y a la historia. ¿Y después? Después vino lo más difícil, que nunca sale en las películas: gobernar la paz. La República restaurada convocó elecciones, redujo el ejército, fundó la escuela preparatoria y apostó por la educación pública como religión civil del nuevo Estado. Las leyes de reforma no se suavizaron, se quedaron, se aplicaron y pocos años después de la muerte de Juárez fueron elevadas a rango constitucional. Con la Iglesia se instaló un modus vivendi tenso pero real: culto libre, templos abiertos y un Estado que ya no pedía permiso a nadie para legislar. Seamos honestos también con las sombras del héroe. Juárez se reeligió en 1867 y otra vez en 1871, y esa permanencia le costó cara, porque un joven general de su propio bando, Porfirio Díaz, se levantó en armas acusándolo de perpetuarse. El demócrata que salvó la República murió acusado de no soltar la silla, y ese debate sigue abierto entre los historiadores. Su final fue perfectamente coherente con su vida. En enero de 1871 murió Margarita, y los cercanos dicen que algo se le apagó por dentro, aunque la máscara nunca lo confesó. El 18 de julio de 1872, un ataque al corazón lo sorprendió trabajando, y murió esa noche en Palacio Nacional, con pendientes sobre el escritorio, como un empleado más de la República que inventó. Su viejo adversario lo sobrevivió, Pío IX, que en 1870 había perdido Roma y los últimos estados pontificios ante la Italia unificada. Murió en 1878, prisionero voluntario del Vaticano. Los dos hombres de este duelo terminaron sus días habiendo perdido y ganado a la vez. El Papa perdió su reino terrenal y consolidó su autoridad espiritual. Juárez perdió amigos, hijos y descanso, y ganó un país. ¿Qué nos enseña todo esto hoy? 3 cosas, y valen para cualquier época. Primera, la respuesta más poderosa al poder no es el insulto, es la institución. Juárez no contestó con una carta ingeniosa, contestó con un registro civil que sigue funcionando cuando todos los protagonistas llevan siglo y medio bajo tierra.
Segunda, cuidado con los mitos cómodos, en ambos sentidos. Ni el Juárez demonio que quiso destruir la fe, ni el Juárez de mármol sin errores, sin la ley Lerdo que dañó a los pueblos, sin el tratado Maclean Ocampo, sin la reelección. La grandeza histórica no necesita mentiras. Y tercera, la separación entre el poder político y el poder religioso, que hoy damos por sentada en tantos países, no cayó del cielo. La pagó gente concreta, con guerras, exilios y entierros negados, y por eso conviene no darla nunca por garantizada. Cada vez que en cualquier lugar del mundo alguien pretende que su fe se convierta automáticamente en ley para todos, la pregunta de 1859 vuelve a estar sobre la mesa, y la respuesta de aquel hombre de negro sigue esperando en los archivos a quien quiera leerla. Si esta historia te atrapó, este canal es tu casa. Suscríbete y activa la campanita, porque cada semana desenterramos juntos las historias que los libros de texto cuentan a medias. Déjame en los comentarios de qué lado habrías estado tú en 1859, que ese debate promete. Y no te vayas sin apuntar el siguiente capítulo, porque aquí apenas rozamos la tragedia de los dos personajes más fascinantes de este drama. En el próximo vídeo te cuento la historia completa de Maximiliano y Carlota, el imperio que nació muerto, los archiduques que cruzaron el océano por una corona envenenada, y la emperatriz que pasó 60 años esperando a un muerto. Te aseguro que después de conocerla, el Cerro de las Campanas ya nunca te sonará igual. Nos vemos en la próxima historia.